Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La familia de mi esposa me invitó a cenar. Hablaron en ruso todo el tiempo, riéndose. No sabían que yo había vivido en Moscú durante 8 años. Mi suegra dijo, el tonto todavía cree que el niño es suyo. El verdadero padre lo visita cada mes. Mi suegro se rió. Criará al bastardo de otro para siempre. Sonreí, asentí y me serví más vodka. Luego miré a mi suegra y respondí en perfecto ruso. Su copa se hizo añicos contra el suelo. El estacionamiento de la escuela primaria brillaba con la lluvia reciente mientras Gabriel Gómez veía a su hijo salir del edificio. Emilio apretaba un dibujo en sus pequeños puños, su cabello oscuro, tan distinto al castaño claro de Gabriel, captando la luz de la tarde. Los ojos del niño, de un café profundo donde los de Gabriel eran color avellana, escanearon a la multitud de padres antes de posarse en su padre. «Papá». Emilio corrió hacia adelante y Gabriel lo atrapó, levantándolo a pesar del peso creciente de un niño de 6 años. «¿Qué tienes ahí, campeón?» «Un proyecto de árbol genealógico. Te dibujé súper alto». La sonrisa de Emilio mostraba la falta de un diente frontal. Gabriel estudió las figuras de crayón, él mismo como una torre, su esposa Nina con el cabello amarillo cuidadosamente coloreado, y Emilio entre ellos, sosteniéndolos a ambos de las manos. Algo se retorció en el pecho de Gabriel. Un sentimiento que había estado reprimiendo durante meses. «Es perfecto, amiguito». El viaje a casa los llevó por la zona norte de Monterrey, pasando por los cafés y librerías que a Gabriel le habían encantado cuando se mudaron aquí hacía 7 años, recién llegado de una década en el extranjero, cuando pensó que había encontrado la paz. Moscú, Praga, Kiev. Esos años trabajando como consultor energético lo habían dejado con fluidez en ruso y cínico sobre la naturaleza humana. Luego había conocido a Nina Calderón en la inauguración de la galería de un amigo, y su risa le había hecho creer en comenzar de nuevo. Ahora, viendo a Emilio balbucear sobre el recreo por el espejo retrovisor, Gabriel se preguntaba cuándo había comenzado la duda. Cuando había notado por primera vez que Emilio no se parecía en nada a él. Cuando las trasnochadas de Nina en sus clases de yoga habían empezado a parecer un patrón. Cuando el desprecio apenas disimulado de su familia había pasado de irritante a sospechoso. Su casa, una residencia renovada en la colonia Obispado, se sentía vacía cuando entraron. Nina no llegaría a casa hasta dentro de unas horas. Gabriel le preparó un bocadillo a Emilio y lo acomodó con la tarea antes de retirarse a su estudio. Sacó su laptop y miró la carpeta que había creado hacía 3 semanas. Una carpeta que se decía a sí mismo era pura paranoia, titulada Preguntas. Adentro, capturas de pantalla de mensajes de texto que Nina había borrado pero que él había recuperado de las copias de seguridad en la nube, recibos de habitaciones de hotel, un estado de cuenta de la tarjeta de crédito que mostraba cargos regulares a un asador al otro lado de la ciudad. Siempre el tercer martes de cada mes. El mismo martes que Nina afirmaba tener yoga por la noche. El dedo de Gabriel se detuvo sobre una fotografía que había tomado el martes pasado. La había seguido, odiándose por ello, y la había capturado entrando al restaurante. Con ella estaba un hombre que Gabriel reconoció, Roberto Robles, un desarrollador inmobiliario cuyo rostro aparecía regularmente en la sección de negocios. Alto, de cabello oscuro, con los mismos ojos hundidos que Emilio. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Nina iluminó la pantalla: «Cenaremos en casa de mis padres esta noche. Te invitaron. 7 de la tarde. Por favor ven. Es importante». Gabriel se quedó mirando el mensaje. En 7 años de matrimonio, los Calderón nunca habían extendido una invitación cálida. Marlene Calderón, la madre de Nina, tenía la calidez de un invierno siberiano. Víctor, su padre, trataba a Gabriel como a un sirviente que había excedido su posición. Su casa en San Pedro Garza García apestaba a dinero viejo y rencores aún más viejos. «Importante», murmuró Gabriel. Respondió el mensaje: «Ahí estaremos». Pasó la tarde como siempre lo hacía, presente para Emilio, pero con la mente haciendo cálculos. A las 6:30, se vistió con cuidado, pantalones de vestir y camisa abotonada.
También se puso el reloj que los padres de Nina le habían regalado para su boda. El reloj era un Polhot, hecho en Rusia, barato, una broma que había entendido incluso entonces. El viaje a la casa de los Calderón duró 40 minutos. Emilio charlaba sobre su día mientras Gabriel seguía las carreteras serpenteantes hacia las colinas. La casa emergió detrás de altos setos, una monstruosidad moderna de vidrio y acero, toda de ángulos afilados y superficies frías. Marlene abrió la puerta. Tenía 63 años, pero se portaba como realeza de visita. Llevaba su cabello platinado severamente recogido hacia atrás y su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. «Muy dorogoy». «Mi querido», atrajo al niño a sus brazos, arrullándolo en ruso. Gabriel captó fragmentos. «Mi precioso, ¿cómo has crecido?». Adentro, la casa olía a comida y a perfume caro. Víctor estaba junto a la barra, sirviendo vodka en vasos de cristal. Era un hombre de pecho ancho con cabello plateado y manos que nunca habían conocido el trabajo pesado. «Gabriel», dijo Víctor, con su acento ruso marcado a pesar de 40 años en este lado del mundo. «Ven a beber». Se reunieron en el comedor, donde Nina estaba poniendo la mesa. Besó a Gabriel en la mejilla, su perfume era desconocido. Nuevo, caro. Llevaba un vestido que él nunca había visto. «Te ves linda», le dijo. «Gracias». Sus ojos no se encontraron con los de él. La cena comenzó con la actuación de siempre. Marlene sacó pelmeni, borsch y blinis con caviar. Salió el buen cristal. El buen vodka. Víctor hizo un brindis en ruso sobre la familia y la lealtad, palabras que goteaban ironía. Gabriel sonrió y asintió, interpretando el papel que había jugado durante 7 años. Luego vino el cambio. Marlene y Víctor comenzaron a hablar entre ellos en ruso rápido, con voces casuales y cómodas. Nina se unió ocasionalmente, riéndose de chistes que Gabriel no debía entender. Emilio jugaba con su comida, acostumbrado a ser excluido. Gabriel había aprendido al principio de su matrimonio que los Calderón sabían que él no hablaba ruso. Nina le había preguntado una vez, en su primer mes juntos, si alguna vez había viajado al extranjero. Él había mencionado Europa, manteniéndolo vago. Ella nunca insistió. ¿Por qué lo haría? Había encontrado lo que quería, un hombre con buen empleo y sin conexiones con el mundo de sus padres. Sin forma de penetrar sus secretos. Marlene volvió a llenar su copa de vino y dijo algo que hizo reír a Víctor entre dientes. Gabriel captó cada palabra. «Durak dace eneedo gadivaetzia». El tonto ni siquiera sospecha. Su mano se apretó alrededor del tenedor. Nina se rió, añadiendo su propio comentario, cree que todo es perfecto. Es casi triste. Víctor se echó hacia atrás, gesticulando con su vodka. Y luego vinieron las palabras que lo cambiaron todo. Durak pse schedumaet, stomal chiquego. El tonto todavía cree que el niño es suyo. El verdadero padre lo visita cada mes. Marlene casi se ahoga con su risa. Ombudet vospitivat, chuzogo ubliut kabeshno. Criará al bastardo de otro para siempre. La habitación dio vueltas por un momento. La visión de Gabriel se estrechó, luego se aclaró. Cada instinto le gritaba que reaccionara, que volteara la mesa, que exigiera respuestas. En lugar de eso, años de entrenamiento en salas de conferencias y de negociación entraron en acción. Sonrió, asintió, alcanzó la botella de vodka y se sirvió otra medida. Su mano estaba firme. Víctor dijo algo más, pero Gabriel no lo escuchó por el rugido en sus oídos. Emilio, su hijo, no su hijo. El niño que había criado, amado, protegido, el niño que había mecido durante sus pesadillas y al que había enseñado a andar en bicicleta. Ese niño era hijo de Roberto Robles, y todos en esta mesa lo sabían. Todos menos él. Gabriel levantó su copa. Marlene seguía riéndose, con ojos crueles. Víctor sonreía como un lobo. Nina miraba su plato, pero su sonrisa permanecía. ZSMU, dijo Gabriel en perfecto ruso. Por la familia. El brindis quedó flotando en el aire. La copa de Marlene se resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra el suelo de madera.
El vino tinto se esparció por el roble blanco como sangre. El rostro de Víctor se aflojó. La cabeza de Nina se levantó de golpe, con la boca abierta en shock. Gabriel dio un sorbo a su vodka, manteniendo contacto visual con Marlene. Dejó que el silencio se extendiera, observando cómo su rostro pasaba de la incredulidad al miedo y luego al cálculo. Tú, comenzó Marlene en español, y luego se detuvo. Viví en Moscú durante 8 años, dijo Gabriel, todavía en ruso, con un acento impecable. Trabajé fuera del distrito de las embajadas. Negocié contratos de energía con los ejecutivos de Gazprom. Pasé mis fines de semana en el Teatro Bolshoi y mis noches de semana en los bares de Arbat aprendiendo cada grosería, cada modismo, cada insulto sutil. Cambió al español, con su voz en tono conversacional. Entendí cada palabra de cada conversación que han tenido delante de mí durante 7 años. El rostro de Nina se había puesto blanco. Gabriel. Cada cena familiar, cada festividad, cada comentario sobre cómo yo no era lo suficientemente bueno, cómo era demasiado americano y simple. Lo escuché todo. Dejó su copa suavemente sobre la mesa. Simplemente no me había dado cuenta hasta esta noche de que habían estado discutiendo la paternidad de mi hijo sobre zakuski y vodka. No es, comenzó Nina. Roberto Robles, dijo Gabriel. El tercer martes de cada mes. El restaurante Pangea. Has estado usando la misma tarjeta de crédito durante 2 años, Nina. ¿Creíste que no me daría cuenta? Víctor encontró su voz. No tienes pruebas. Tengo estados de cuenta bancarios, recibos de hoteles, fotos, mensajes de texto que creíste haber borrado. Gabriel se puso de pie, con movimientos controlados. Tengo a un muy buen abogado contratado, Lorenzo Castro, por si conoces el nombre. Exfiscal federal. Me ha estado ayudando a documentar todo durante el último mes. La mentira fluyó fácilmente. Lorenzo era un viejo amigo de sus días en Moscú que ahora ejercía el derecho en Monterrey, pero Gabriel no le había contado nada. Aún no. Pero los Calderón no lo sabían. Marlene había recuperado la compostura. Si crees que obtendrás la custodia. La custodia de un niño que no es tuyo. Gabriel sonrió, pero no había calidez en su expresión. Veremos qué dice una prueba de ADN, la cual haremos de manera legal y adecuada a través de los tribunales. Miró a Emilio, que se había quedado muy quieto, sin entender el ruso pero sintiendo la tensión. Los ojos del niño estaban muy abiertos, asustados. Gabriel sintió que algo se rompía en su pecho. Emilio, amiguito, ve a esperar en el auto. Toma mis llaves. Se las entregó y el niño huyó, agradecido por el escape. Cuando la puerta se cerró, Gabriel se volvió hacia su esposa y los padres de ella. Tienen 48 horas para contarme todo. ¿Quién sabe sobre esto? ¿Cuánto tiempo lleva pasando? Cada detalle. Si mienten, si ocultan algo, dedicaré cada recurso que tengo para destruirlos a los 3. No puedes amenazarnos, fanfarroneó Víctor. Eso no fue una amenaza. Es un plazo. Gabriel se dirigió a la puerta y se detuvo. Y Víctor, ese polhot que me diste para nuestra boda. Vale unos $1,065 Lo sabía cuando me lo diste, pero lo usé de todos modos porque amaba a tu hija. Dejó que eso calara. No cometeré ese error de nuevo. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, y Gabriel caminó hacia su auto. Emilio estaba sentado en el asiento del pasajero, aferrado a su dibujo del árbol genealógico. Gabriel se deslizó detrás del volante y se quedó sentado por un momento, con las manos en el volante. ¿Tú y mamá están peleando? La voz de Emilio era pequeña. Sí, amiguito. Lo estamos. Es mi culpa. Gabriel miró al niño, el niño que había criado. Al diablo la biología. Y sintió que la rabia se cristalizaba en algo frío y resuelto. No, Emilio, no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Arrancó el motor. Vámonos a casa. Mientras se alejaban de la casa de cristal en la colina, la mente de Gabriel ya estaba trabajando. 48 horas no era realmente un plazo para que los Calderón confesaran. Era un plazo para que él se preparara.
Porque Gabriel Gómez no había sobrevivido a una década en Moscú siendo ingenuo. Había sobrevivido siendo paciente, minucioso y absolutamente despiadado cuando era necesario. Los Calderón creían que se habían burlado de él durante 7 años. No tenían idea de que el juego apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Gabriel llevó a Emilio a la escuela y condujo directamente a la oficina de Lorenzo Castro en el centro de Monterrey. Lorenzo ejercía en un almacén convertido en el barrio antiguo, todo de ladrillo expuesto y concreto pulido. Levantó la vista cuando Gabriel entró, su barba canosa y sus lentes de armazón de alambre le daban el aspecto de un profesor más que de un abogado. Gabriel, esto es inesperado. Lorenzo señaló una silla. ¿Qué pasa? Te ves fatal. Necesito contratarte. Oficialmente. Privilegio cliente-abogado, todo el paquete. La expresión de Lorenzo se afiló. Dime. Gabriel se lo expuso todo, el descubrimiento, la cena, la revelación. Lorenzo escuchó sin interrumpir, con los dedos entrelazados. Cuando Gabriel terminó, Lorenzo soltó un silbido por lo bajo. Dios, Gabriel. Lo siento. No quiero compasión. Quiero estrategia. El divorcio es bastante sencillo. Incluso con la infidelidad, Nuevo León tiene la figura del divorcio incausado, pero este tipo de comportamiento ayuda con la división de bienes y potencialmente con la custodia. No quiero iniciar los trámites de divorcio. Aún no. Lorenzo frunció el ceño. ¿Qué quieres? Gabriel se inclinó hacia adelante. Quiero saber todo. Quiero entender la magnitud total de lo que han hecho. ¿Quién lo sabía? ¿Qué tan profundo llega esto? Luego quiero asegurarme de que pierdan todo lo que les importa. Eso suena a venganza, no a estrategia legal. No puede ser ambas cosas. Lorenzo lo estudió durante un largo momento. ¿Qué hacías en Moscú, Gabriel? Nunca me lo dijiste realmente. Consultoría energética, negociaciones de contratos, algo de trabajo con la embajada en relaciones comerciales. Y Gabriel sonrió con frialdad. Y aprendí que la forma más efectiva de destruir a alguien no es ruidosamente. Es de manera silenciosa, sistemática, quitándole los soportes en los que ni siquiera se da cuenta de que está parado. Lorenzo se recostó en su silla. Te ayudaré con los aspectos legales, documentación, acuerdos de custodia, protección de activos. Pero Gabriel, necesito que me prometas que no harás nada ilegal. Prometo que no me atraparán haciendo nada ilegal. No es lo mismo. Es lo mejor que vas a obtener. Lorenzo suspiró y sacó una libreta de notas. Bien, comencemos con lo que sabemos y lo que necesitamos descubrir. Pasaron 2 horas construyendo un marco de trabajo. Lorenzo presentaría una solicitud de separación legal. Simultáneamente, solicitarían una prueba de paternidad para Emilio. Gabriel se mudaría y establecería su propia residencia. Lo estándar, lo predecible. ¿Qué hay de los Calderón?, preguntó Lorenzo. Víctor y Marlene. Ahí es donde se pone interesante. Gabriel sacó su teléfono y le mostró a Lorenzo una foto. Víctor Calderón llegó a México en 1984 reclamando asilo político. Construyó una fortuna en importación y exportación, principalmente de equipos médicos y productos farmacéuticos. Negocio legítimo. Eso es lo que necesito averiguar. Los tiempos son interesantes. 1984, finales de la era soviética, la KGB todavía ejecutaba medidas activas. Muchas de las personas que cruzaron entonces tenían conexiones. No lo andaban anunciando. ¿Crees que Víctor era un informante de inteligencia? Creo que vale la pena revisarlo. Tengo contactos en Moscú que podrían recordar el nombre. Lorenzo se frotó la frente. Gabriel, si empiezas a escarbar en el espionaje de la Guerra Fría. No estoy escarbando. Solo le estoy pidiendo a viejos amigos que revisen registros públicos. La sonrisa de Gabriel era fría. Todo lo que planeo es legal o imposible de rastrear. Aprendí de los mejores negociadores de Rusia, de esos que podían sonreírte con un vodka en la mano y arreglar discretamente el colapso de tu negocio para la semana siguiente. Esta es una mala idea.
¿Tienes una mejor? Lorenzo no respondió. Trabajaron durante el almuerzo construyendo los cimientos de la protección legal de Gabriel. Para las 3 de la tarde, Gabriel tenía un acuerdo de separación redactado, un contador forense contratado y un investigador privado llamado Diego Paz programado para comenzar a vigilar a Nina y a Roberto Robles. El investigador privado es caro, advirtió Lorenzo. Todo esto te va a costar. Tengo dinero reservado. Gabriel había sido cuidadoso con sus ganancias de Moscú, invirtiendo en fondos indexados y bienes raíces. El dinero estaba en cuentas de las que Nina no sabía, mantenidas separadas deliberadamente. Lo que cueste, vale la pena. Salió de la oficina de Lorenzo mientras la ciudad descendía hacia una lluvia vespertina. Monterrey en noviembre era gris, húmedo y frío. El clima perfecto para el estado de ánimo que se asentaba sobre la vida de Gabriel. Condujo sin rumbo por un rato, pensando en los siguientes pasos. Su teléfono sonó. El número de Nina. ¿Qué? Necesitamos hablar. Su voz era tensa. Creo que te di 48 horas. Han pasado 16. Gabriel, por favor. ¿Puedo explicarlo? ¿Puedes explicar en qué mes comenzó a visitarte Roberto? ¿Puedes explicar cuándo decidiste hacer pasar a su hijo como mío? ¿Puedes explicar por qué a tus padres les pareció divertido? Silencio. 48 horas, repitió Gabriel y colgó. Condujo a una cafetería en la zona sur, pidió un café fuerte y abrió su laptop. Su lista de contactos contenía docenas de nombres de sus años en Moscú, ejecutivos de energía, personal de la embajada, periodistas, facilitadores, personas que sabían cómo encontrar información en lugares donde la información era moneda de cambio. Escribió un correo electrónico a Dmitry Babov, un viejo amigo que ahora trabajaba para un grupo de expertos en la CDMX. Dmitry, espero que estés bien. Necesito un favor. Busco antecedentes de un Víctor Calderón. Inmigró en 1984 desde la Unión Soviética, reclamó asilo político. Originalmente de Leningrado/San Petersburgo. ¿Algún registro, conexiones, algo interesante? Solo investigaciones discretas. Te explicaré cuando hablemos. Gabriel. Envió mensajes similares a otros 3 contactos, cada uno con ángulos ligeramente diferentes. Uno verificaría registros comerciales, otro buscaría en bases de datos de inmigración, y el tercero preguntaría en las comunidades de expatriados en Moscú y San Petersburgo. Para cuando recogió a Emilio de la escuela, había puesto en marcha una docena de engranajes. ¿Cómo estuvo tu día, amiguito?, preguntó Gabriel mientras Emilio se abrochaba el cinturón. Bien, me dieron una estrella dorada en matemáticas. El niño hizo una pausa. Mamá te envió muchos mensajes. Tu teléfono no paraba de vibrar. Lo sé. ¿Se van a divorciar? Gabriel se incorporó al tráfico. 6 años y ya haciendo las preguntas difíciles. Aún no lo sé, Emilio. ¿Es porque estaban peleando? Porque a veces los adultos se dan cuenta de que cometieron errores. ¿Cometiste un error? Gabriel miró por el espejo retrovisor. Los ojos oscuros de Emilio, los ojos de Roberto, le devolvieron la mirada. Sí. Confié en personas en las que no debía. Oh. Emilio miró hacia abajo a su mochila. Los padres de mi amigo Tyler están divorciados. Él ve a su papá los fines de semana. Dice que no es tan malo. La forma casual en que Emilio lo aceptaba rompió algo en el corazón de Gabriel. Si eso sucede, me verás más que solo los fines de semana. ¿Te lo prometo? Se detuvieron por una pizza, evitando llegar a la casa el mayor tiempo posible. Cuando finalmente regresaron a las 7, el auto de Nina estaba en la entrada. Gabriel se preparó mentalmente. Ella estaba en la cocina, sirviéndose vino con manos temblorosas. Cuando Gabriel entró, sus ojos estaban rojos. Emilio, ve a tu cuarto, dijo Gabriel. Pero ya, por favor. El niño huyó escaleras arriba. Nina empezó a hablar, pero Gabriel levantó una mano. ¿Se lo dijiste? ¿A quién? ¿Qué? ¿Le dijiste a tus padres que lo sé? ¿Que hablo ruso? ¿Que escuché todo?
Nina asintió miserablemente. ¿Qué dijeron? Están enojados. Quieren hablar contigo. Creen que podemos resolver esto. ¿Resolver exactamente qué? La voz de Gabriel era pareja, controlada. ¿Resolver la parte en la que te has estado acostando con Roberto Robles? ¿Resolver la parte en la que Emilio no es mi hijo? ¿Resolver 7 años de mentiras? No es tan simple. Entonces explícalo simplemente. Nina se derrumbó en una silla. Conocí a Roberto antes de conocerte a ti. Salimos durante 1 año. Fue intenso, pero se desmoronó. Luego te conocí a ti en la inauguración de la galería de Vanessa y eras tan diferente. Estable, amable, presente. Nos casamos rápido. Y pensé que había seguido adelante. Pero no lo había hecho. Roberto volvió a mi vida cuando estaba embarazada. Apareció en mi oficina queriendo reconectar. Nos vimos para tomar un café. Solo un café al principio. Cuando los cafés se convirtieron en hoteles. Ella se estremeció. Después de que nació Emilio, me sentía abrumada. Tú trabajabas muchas horas y Roberto estaba ahí. Dijo que todavía me amaba. Una cosa llevó a la otra. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que Emilio es suyo? La pregunta quedó suspendida entre ambos. El rostro de Nina se desmoronó. Siempre lo supe. Por las fechas, supe que era posible desde el principio. Luego, cuando Emilio empezó a parecerse a Roberto, lo supe con certeza. Gabriel absorbió esto. 7 años. Ella lo había sabido desde el principio. Tus padres lo sabían. Se lo dije a mi madre cuando estaba embarazada. Estaba entrando en pánico y ella me dijo. Me dijo que no importaba. Que tú serías un buen padre, que Roberto no querría la responsabilidad. Me dijo que lo mantuviera en silencio, que hiciera que funcionara contigo. ¿Y tu padre? Se enteró después. Le pareció gracioso. El esposo de fuera criando al hijo de otro hombre. Nina se secó las lágrimas. Gabriel, lo siento. Sé que debí decírtelo. Sé que no debí dejar que continuara, pero no sabía cómo parar. Pudiste decirme la verdad. Me habrías dejado. Sí, lo habría hecho. Nina levantó la vista, con un parpadeo de esperanza en sus ojos. Pero ahora, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos intentar con terapia o? No, Nina, por favor. Tuviste 7 años para decirme la verdad. 7 años para decidir que nuestro matrimonio importaba más que tu aventura. Elegiste de forma diferente todos y cada uno de los días. Se puso de pie. Me mudo. Lorenzo Castro se encarga de la separación. Recibirás los papeles de la demanda la próxima semana. ¿Qué hay de Emilio? Haremos una prueba de paternidad legalmente. Luego determinaremos la custodia basándonos en lo que sea mejor para él, no en lo que sea conveniente para ti. Mis padres pelearán contra ti. Que lo intenten. Gabriel subió las escaleras hasta la habitación de Emilio. Se suponía que el niño estaba haciendo la tarea, pero claramente estaba escuchando en la puerta. Gabriel fingió no notarlo. Oye, amiguito. Necesito decirte algo. El labio inferior de Emilio tembló. ¿Te vas? Sí. Tu mamá y yo necesitamos algo de espacio. Pero te veré todo el tiempo, ¿de acuerdo? Esto no cambia cuánto te amo. ¿De acuerdo?, susurró Emilio. Gabriel lo abrazó, sintiendo como el pequeño cuerpo del niño temblaba con sollozos silenciosos. Pasara lo que pasara con la prueba de paternidad, independientemente de las batallas legales que vinieran después, este niño no había hecho nada malo. Gabriel lo protegería del desastre aunque fuera lo último que hiciera. Empacó una maleta, echó un último vistazo a la casa que había pensado que sería su futuro, y condujo hasta un departamento ejecutivo que había rentado esa tarde. El espacio era estéril e impersonal, pero era suyo. Se sirvió un trago, se sentó en la oscuridad y esperó a que sus contactos respondieran. Alrededor de la medianoche, su teléfono vibró. Un correo de Dimitri. Gabriel.
El nombre que me enviaste es interesante. Víctor Calderón, nacido Víctor Mikhailovich Ketov, Leningrado, 1952. Existe un archivo de la KGB, pero en su mayor parte está censurado. Inmigró en 1984 bajo circunstancias inusuales. La mayoría de los solicitantes de asilo iban por Helsinki o Viena. Él llegó a través de Cuba. Intereses comerciales señalados por la PGR, ahora FGR, a principios de los 90, pero no se presentaron cargos. Seguiremos investigando. ¿De qué se trata esto? D. Gabriel leyó el correo 3 veces. Víctor Ketov. Archivo de la KGB. Ruta inusual de inmigración. Las piezas comenzaban a unirse, pero el panorama aún no estaba claro. Escribió una respuesta. Asunto personal. Sigue investigando. Me interesa especialmente cualquier conexión comercial, relaciones actuales con entidades rusas, cualquier cosa que pueda ser legalmente cuestionable. El dinero no es problema. G. Al enviar el mensaje, Gabriel sintió la familiar adrenalina de una negociación a punto de comenzar. Los Calderón creían que tenían todas las cartas, los abuelos, la esposa, la estructura familiar. Creían que Gabriel era solo el tonto al que habían engañado. Estaban a punto de aprender lo que pasaba cuando subestimabas a alguien que había pasado 8 años navegando por el entorno empresarial más despiadado del mundo. Gabriel Gómez no solo había vivido en Moscú. Había prosperado ahí, y estaba a punto de traer esas habilidades a casa. 3 días después de la revelación, Gabriel estaba sentado en un discreto edificio de oficinas en Santa Catarina, frente a Diego Paz, el investigador privado que Lorenzo había recomendado. Diego era un hombre en sus 50, con el aspecto curtido de alguien que había pasado años en las fuerzas de seguridad antes de volverse investigador privado. Sobre los datos básicos de Roberto Robles, dijo Diego, esparciendo fotos sobre el escritorio. Está más limpio de lo que esperaba. Sin antecedentes penales, sin vicios obvios. Desarrollador exitoso, múltiples propiedades en la ciudad, se casó hace 15 años, se divorció hace 8 años, sin hijos de ese matrimonio. ¿Sabe lo de Emilio? Es difícil decirlo con certeza, pero basándome en la vigilancia, sí, lo sabe. ¿Mira esto? Diego sacó una foto en su tablet. Roberto Robles estaba de pie afuera de una escuela primaria, observando a los niños en el patio. Ese es el colegio San Roberto hace 2 semanas. La escuela de Emilio. La mandíbula de Gabriel se tensó. Está vigilando a mi hijo. Supuestamente su hijo, según tu esposa, pero no se acerca ni establece contacto. Solo lo observa. 3 veces en el último mes. ¿Qué más? Diego hojeó sus notas. Encuentros mensuales con Nina. Justo como dijiste, siempre en el restaurante Pangea. No son discretos. Llegan por separado pero se van juntos. A veces van a un departamento que él tiene en el barrio antiguo. Tengo fotos, marcas de tiempo, todo lo que necesitas para un proceso de divorcio. Necesito más que munición para el divorcio. Necesito influencia. Diego arqueó una ceja. ¿Qué tipo de influencia? El tipo que lo haga desaparecer de la vida de Nina permanentemente. ¿Dónde están sus puntos débiles? Financieramente, es sólido. El divorcio no le afectó mucho. Sin deudas, sin problemas evidentes de flujo de efectivo. En cuanto a reputación. Está involucrado en un par de grandes proyectos de desarrollo que requieren la aprobación del ayuntamiento. Uno es una torre de usos mixtos en Valle Oriente. El otro es una renovación del histórico edificio La Nacional en el centro. Aprobación de la ciudad significa política. Exactamente. Ha estado cortejando a regidores, asistiendo a eventos de recaudación de fondos. Si hubiera un escándalo, digamos un desarrollador casado teniendo una aventura con una mujer casada, podría poner nerviosos a algunos de sus amigos políticos. Gabriel consideró esto. ¿Qué hay de la exesposa, Silvia Robles? Se volvió a casar, ahora vive en Guadalajara. El divorcio supuestamente fue amistoso, pero puedo investigar más a fondo si quieres. Hazlo. También quiero saber a dónde va Roberto, con quién se reúne durante las próximas 2 semanas.
Si al menos cruza la calle por donde no debe, quiero documentación. Diego asintió lentamente. Esto te va a costar caro. Soy consciente. Después de la reunión con Diego, Gabriel condujo hasta su nuevo departamento y encontró un correo esperando de sus contactos en Moscú. Dimitri había respondido con un informe preliminar. Gabriel. Tu hombre es fascinante. Víctor Ketov trabajó en el segundo directorio principal de la KGB en Leningrado a fines de los 70, contrainteligencia nacional. De bajo nivel, nada glamoroso. Pero en 1983 a 84 ocurrió algo, su archivo muestra una transferencia repentina y luego inmigración casi de inmediato. Muy inusual. Tengo una fuente en San Petersburgo que recuerda el nombre, dice que hubo un escándalo relacionado con suministros médicos en el mercado negro. Ketov fue acusado de robar a hospitales militares y vender en el mercado negro. Inmigró antes de que se presentaran cargos. Su solicitud de asilo en México se basó en persecución política, pero parece más bien que huía de cargos criminales. Su negocio, importación de equipo médico, es probablemente la misma estafa, solo que legal esta vez. ¿Quieres que siga escarbando? D. Gabriel se recostó, procesando la información. Víctor había sido un ladrón, un contrabandista. Había construido su fortuna con los mismos instintos criminales que había usado en la Unión Soviética. ¿Y Marlene? Gabriel envió otro correo a Dimitri. ¿Qué hay de Marlene? Su esposa vino con él, probablemente su apellido de soltera era Sokolova o algo similar. También me interesan sus antecedentes. G. Mientras esperaba respuestas, Gabriel abrió su laptop y comenzó a investigar el negocio de Víctor. Calderón Suministros Médicos operaba almacenes en Monterrey y Guadalajara, importando equipo principalmente de Europa del Este. Nada ilegal a simple vista, pero Gabriel sabía cómo funcionaban estas operaciones. Los márgenes en los suministros médicos legítimos eran estrechos. La riqueza de Víctor sugería que hacía algo más que solo importar camas de hospital. Gabriel pasó horas revisando registros públicos, expedientes de la CNBV, manifiestos de importación. La compañía de Víctor tenía contratos con varias redes de hospitales, pero también con clínicas privadas más pequeñas. Algunas de las clínicas habían sido señaladas por la Secretaría de Salud del Estado por diversas infracciones. Nada grave, nada procesado, pero un patrón de tomar atajos. Su teléfono vibró. Lorenzo Castro. La prueba de paternidad está programada para el próximo viernes, dijo Lorenzo sin preámbulos. Orden judicial. El abogado de Nina intentó pelearla, pero el juez estuvo de acuerdo en que es relevante para la custodia. Bien. Gabriel, hay algo más. El abogado de Nina es Cristóbal Guerra. ¿Conoces el nombre? Gabriel pensó. Abogado de bienes raíces, ¿verdad? Maneja transacciones comerciales. Exactamente. No es un abogado de derecho familiar. Los Calderón lo contrataron específicamente, lo que sugiere que están preocupados por la exposición de su negocio en el divorcio. Creen que vas a ir tras la empresa de Víctor. Inteligente de su parte. Vas a ir tras la empresa de Víctor. Solo si encuentro algo que valga la pena perseguir. Lorenzo suspiró. No puedo ayudarte si no sé qué planeas. Entonces tal vez no debería saberlo. Después de colgar, Gabriel se sirvió un trago y se paró frente a la ventana, viendo cómo la lluvia trazaba líneas en el vidrio. Abajo, Monterrey zumbaba con el tráfico vespertino. En algún lugar allá afuera, Nina estaba acostando a Emilio en la casa que solía ser de Gabriel. En algún lugar, Roberto Robles probablemente revisaba los planos de su próximo desarrollo, ajeno a la red que se cerraba a su alrededor. En algún lugar, Víctor y Marlene Calderón conspiraban, seguros de que su secreto todavía estaba a salvo. Aún no comprendían que a Gabriel no le interesaba un divorcio rápido ni una simple venganza. Estaba interesado en un colapso total. El tipo de colapso que tomaba años construir y momentos ejecutar. Su teléfono vibró de nuevo. Otro correo de Dimitri. Marlene es todavía mejor. Nacida Marlene Pavlovna Bulova, hija de un funcionario intermedio del partido en Leningrado. Trabajó como traductora en el consulado de Finlandia antes de casarse con Ketov.
Su padre fue arrestado en 1983 por aceptar sobornos, casi al mismo tiempo que Víctor inmigró. Mi fuente cree que las conexiones familiares de Marlene son las que sacaron a Víctor de la URSS antes del procesamiento. Ella movió los hilos y cobró favores. Han sido socios en todo el sentido de la palabra desde entonces. Su rol en Calderón Médica es oficialmente solo de vicepresidenta, pero ella es quien maneja todos los contactos de Europa del Este. Apuesto a que ella es el verdadero cerebro de la operación. D. Gabriel sonrió. Marlene, la reina de hielo, la mujer que se había burlado de él en ruso durante 7 años. Ella era la clave. Víctor era el músculo, la cara pública, pero Marlene era la operadora. Comenzó a redactar un plan, trabajando hasta altas horas de la noche. Para las 3 de la madrugada tenía el borrador. Fase 1, documentar todo. La infidelidad de Nina, las burlas de los Calderón, la cuestión de la paternidad, construir un caso legal hermético. Fase 2, investigar Calderón Médica, encontrar la actividad ilegal que sabía que debía existir. Fase 3, identificar las vulnerabilidades y puntos de presión de Roberto Robles. Fase 4, ejecutar. Destruir sistemáticamente cada pilar de sus vidas hasta que no les quedara nada. Era ambicioso. Era despiadado. Era exactamente lo que merecían. Gabriel guardó el documento, lo encriptó y se fue a la cama. Por primera vez en meses, durmió profundamente. La semana siguiente se desarrolló como una operación cuidadosamente coreografiada. Gabriel mantuvo su rutina, viendo a Emilio cada 2 días, trabajando en su consultoría de forma remota, pareciendo cooperativo con el proceso de separación. Bajo la superficie, reunía munición. La vigilancia de Diego Paz sobre Roberto Robles dio frutos el martes. Roberto se reunió con un regidor del ayuntamiento, Bruno Benítez, en un restaurante de carnes. Diego logró grabar audio. El proyecto de la Aurora tiene luz verde, solo a la espera de la aprobación final, se escuchaba claramente la voz de Roberto. Agradezco tu apoyo con los permisos de uso de suelo. Has sido generoso con tus contribuciones de campaña, respondió Benítez. Solo mantén un perfil bajo. La Junta de Ética vigila estas cosas últimamente. Gabriel escuchó la grabación 3 veces. Un intercambio de favores entre un desarrollador y un regidor no era ilegal per se, pero definitivamente era un área gris. Si se hacía público, especialmente en año de elecciones, ambos hombres tendrían problemas. El jueves, Dimitri envió una bomba. Gabriel, lo encontré. Calderón Médica ha estado importando equipo farmacéutico de una empresa ucraniana señalada por Cofepris y agencias internacionales. El equipo se usa para fabricar medicamentos genéricos, pero los estándares de seguridad son cuestionables. Aún no hay acciones de cumplimiento, pero ha habido quejas. Más interesante aún, la empresa ucraniana es propiedad de una empresa fantasma en Chipre, que a su vez rastrea hasta un oligarca ruso llamado Alexei Morozov. Morozov fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda en 2022. Si Víctor hace negocios con una entidad sancionada, aunque sea indirectamente, eso es una violación gravísima de lavado de dinero y evasión. Las multas podrían ser de millones. Podría ir a prisión. D. Gabriel leyó el correo 2 veces, con el corazón acelerado. Violaciones a sanciones internacionales, lavado de dinero. La unidad de inteligencia financiera no jugaba con estas cosas. Si podía probar que la compañía de Víctor hacía negocios con las empresas fantasma de Morozov, aunque fuera sin saberlo, activaría una investigación federal de inmediato. Le reenvió el correo a Lorenzo con una nota simple: es procesable. Lorenzo llamó a los 10 minutos. ¿De dónde sacaste esta información? Un contacto en la CDMX. Un antiguo colega. Gabriel, si esto es exacto, estamos hablando de delitos federales. Tienes que ser muy cuidadoso sobre cómo procedes. Si alertamos a Víctor antes de que se involucren las autoridades, podría destruir evidencia. Entonces, ¿qué hago? Déjame hacer unas llamadas. Conozco a alguien en la Fiscalía General de la República. Si hay suficiente material para justificar una investigación, ellos se encargarán. ¿Cuánto tardará eso? ¿Semanas?
Tal vez meses. Las investigaciones federales se mueven lentamente. Gabriel apretó los dientes. Meses era demasiado tiempo. Necesitaba neutralizar a Víctor ahora, antes de que el anciano pudiera reagruparse e ir tras la custodia de Emilio. Hazlo, dijo Gabriel. Pero no voy a esperar a que los federales se muevan. Voy a acelerar las cosas. Gabriel, créeme. Colgó antes de que Lorenzo pudiera discutir más. Y redactó un correo para Dimitri. Necesito confirmar esto con documentación. Registros de importación, facturas, cualquier cosa que pruebe la conexión entre Calderón Médica y las empresas de Morozov. ¿Puedes conseguirlo? G. La respuesta llegó una hora después. Trabajando en ello. Dame 48 horas. D. El viernes llegó con la prueba de paternidad. Gabriel y Nina se reunieron en la clínica en un frío silencio, con Emilio entre ellos, confundido pero cooperativo. El hisopado tomó segundos. Los resultados tardarían una semana. En el estacionamiento, Nina intentó hablar con él. Gabriel, ¿podemos por favor discutir cómo manejar esto? Por el bien de Emilio. No hay nada que discutir hasta que vuelvan los resultados. Tú sabes lo que dirán. Entonces debiste habérmelo dicho hace 7 años. Ella se veía destrozada de pie allí bajo la lluvia. Parte de Gabriel quería sentir simpatía. La mayor parte recordaba sus risas en la mesa mientras sus padres lo llamaban tonto. Mis padres quieren reunirse contigo, dijo Nina. Creen que podemos llegar a un acuerdo. Un arreglo financiero. Ayudarán con los gastos de Emilio. Se asegurarán de que quedes bien respaldado en el divorcio, pero quieren que esto se mantenga en silencio. Sin escándalos públicos. Gabriel casi se ríe. Víctor y Marlene creían que podían comprarlo. Todavía no entendían con quién estaban tratando. Dile a tus padres que me reuniré con ellos, dijo Gabriel. El domingo por la tarde, en su casa. Pero llevaré a mi abogado. Nina pareció aliviada. Gracias. Se lo diré. Gabriel se alejó conduciendo, ya planificando. La reunión del domingo no se trataba de negociar. Se trataba de verlos mentir y de documentar sus intentos de encubrimiento. Toda conversación ahora era evidencia. Esa tarde, Diego Paz llamó con más noticias. Investigué a la exesposa de Roberto, como pediste. Silvia Robles no es tan feliz como finge. Hablé con su hermana. Están distanciados de Roberto debido al acuerdo de divorcio. Aparentemente, Roberto ocultó bienes durante el divorcio. Y Silvia obtuvo mucho menos de lo que le correspondía. Ha estado resentida en silencio por años. ¿Estaría dispuesta a hablar conmigo? Creo que sí. Se volvió a casar con un tipo llamado Federico Bustamante. Vive en Guadalajara. Puedo organizar una reunión si quieres. Hazlo, esta semana si es posible. La reunión del domingo con los Calderón se acercaba como una tormenta. Gabriel se preparó meticulosamente, informando a Lorenzo de cada detalle. Llegaron a la casa de cristal a las 2 de la tarde, recibidos por la forzada hospitalidad de Víctor. Gabriel. Lorenzo. Pasen, por favor. Tenemos mucho que discutir. La sala había sido preparada para una negociación. Café, pasteles, libretas de notas legales. Marlene estaba sentada en un sillón como en un trono, con una expresión neutral. Una tercera persona estaba junto a la ventana, Cristóbal Guerra, su abogado, un hombre alto de cabello plateado. Empezamos, dijo Guerra, tomando el control de inmediato. Mis clientes están preparados para ofrecer un acuerdo generoso a cambio de su conformidad para un divorcio silencioso y amistoso, y la custodia compartida de Emilio. Están dispuestos a entregar $875,000 pesos como pago inmediato, más un fondo fiduciario para la educación de Emilio. Gabriel miró de reojo a Lorenzo, quien permaneció inexpresivo. Esa es una oferta sustancial, dijo Lorenzo con cuidado. ¿Cuáles son las condiciones? Guerra deslizó un documento sobre la mesa. Acuerdos de confidencialidad estándar.
Gabriel acepta no discutir públicamente las circunstancias del divorcio, no emprender ninguna acción legal contra la familia Calderón ni sus intereses comerciales, y aceptar un acuerdo de custodia que incluya un tiempo significativo para Nina y los abuelos. Gabriel fingió leer el documento. Era más que generoso. Era desesperado. Víctor y Marlene estaban aterrorizados por lo que él pudiera hacer. Noto que no hay mención de Roberto Robles en este acuerdo, dijo Gabriel suavemente. La tensión llenó la habitación. El señor Robles no es parte de este procedimiento, dijo Guerra. Pero él es el padre del niño para el cual estamos discutiendo la custodia. ¿No debería estar involucrado? El rostro de Víctor se oscureció. Robles no es de la familia. Yo tampoco, por lo visto. Gabriel dejó el documento en la mesa. Esta es mi contraoferta. Nina presenta la demanda de divorcio. Admite su infidelidad y acepta otorgarme la custodia principal. Víctor y Marlene se mantienen fuera de mi vida por completo. Sin contacto con Emilio excepto bajo mis términos. Y Roberto Robles renuncia a cualquier derecho de paternidad que crea tener. La compostura de Marlene se resquebrajó. No puedes dictar. Puedo y lo estoy haciendo. De lo contrario, esto se volverá muy público. Infidelidades, mentiras. Burlas en ruso en cenas familiares. ¿Cómo creen que reaccionarán sus socios comerciales cuando se enteren de que se han estado riendo de su yerno durante 7 años mientras encubrían la infidelidad de su hija? No tienes pruebas, farfulló Víctor. Gabriel sacó su teléfono y reprodujo una grabación de audio, una que había hecho en secreto en una cena familiar meses atrás. La voz de Marlene se escuchaba claramente, haciendo una cruel broma en ruso sobre la ignorancia de Gabriel. La risa de Víctor le siguió. Tengo docenas de estas, dijo Gabriel. Con marca de tiempo. Documentadas. Podré haber estado en silencio, pero nunca fui estúpido. Guerra levantó una mano. Calmémonos todos. Gabriel, estás comprensiblemente enojado, pero este enfoque no beneficia a nadie. ¿El niño? Emilio, interrumpió Gabriel. Su nombre es Emilio, y él es la única persona a la que me interesa proteger. Lorenzo se inclinó hacia adelante. Mi cliente está dispuesto a reconsiderar los términos de un acuerdo después de que se confirmen los resultados de la prueba de paternidad. Hasta entonces, toda oferta es prematura. La reunión se disolvió en una tensa discusión. Los Calderón intentaron con amenazas. Pelearían por la custodia. Lo tendrían en tribunales durante años. Gabriel se mantuvo calmado, inamovible. Finalmente, Víctor jugó su carta de triunfo. ¿Crees que puedes amenazarnos? Tengo recursos que no puedes imaginar. Conexiones. Amigos en lugares a los que nunca llegarás. Gabriel sonrió. ¿Como tus amigos en Ucrania? ¿Los que suministran tu equipo médico a través de oligarcas rusos sancionados? El color desapareció del rostro de Víctor. Marlene llegó incluso a ponerse de pie, con las manos temblorosas. Estás faroleando, dijo en ruso. Lo estoy, respondió Gabriel en el mismo idioma. Alexei Morozov, empresas fantasma en Chipre, plantas de fabricación en Ucrania. ¿Debería continuar en español o prefieren que esto se mantenga entre nosotros? Víctor agarró el brazo de Guerra y lo empujó hacia una conferencia susurrada. Marlene miraba a Gabriel con algo que se acercaba al respeto mezclado con furia. Has estado investigándonos, le dijo ella, todavía en ruso. Ustedes pasaron 7 años burlándose de mí en un idioma que creían que no entendía. Pensaron que simplemente lo aceptaría. ¿Qué quieres? Te lo dije. Aléjense de Emilio. Aléjense de mí. Y quiero cada detalle de sus tratos comerciales con las empresas de Morozov. Cada factura, cada envío, cada pago. Esa información nos destruiría. Sí, lo haría. Marlene volvió al español. Víctor, necesitamos hablar en privado. Los Calderón y Guerra se acurrucaron en un rincón. Gabriel captó fragmentos, amenazas, pánico, cálculos. Después de 10 minutos, regresaron. Necesitamos tiempo para considerar su propuesta, dijo Guerra diplomáticamente.
Tienen hasta el miércoles, dijo Gabriel. Después de eso, haré llamadas a la Secretaría de Hacienda y a la FGR. Él y Lorenzo se fueron. Gabriel no habló hasta que estuvieron en el auto. Eso fue arriesgado, dijo Lorenzo. Mostraste tus cartas. Les mostré lo suficiente para hacerlos entrar en pánico. Ahora cometerán errores. ¿Y si buscan más abogados y se cierran? No lo harán. Víctor lleva 40 años dirigiendo operaciones ilícitas. Es arrogante, pero no es estúpido. Sabe que violar sanciones y lavar dinero significa prisión federal. Intentará hacer un trato. Lorenzo sacudió la cabeza. Estás jugando a un juego peligroso. Aprendí de gente peligrosa. Esa noche, Gabriel recibió un correo electrónico encriptado de Dimitri con los archivos adjuntos, docenas de facturas, registros de importación y manifiestos de embarque que vinculaban a Calderón Médica con la red de Morozov. Era todo lo que necesitaba. Le reenvió todo a Lorenzo con instrucciones de preparar un expediente para la Fiscalía General de la República. Luego se recostó y esperó a que Víctor se quebrara. La llamada llegó el lunes por la mañana. Te daremos lo que quieres, dijo Víctor sin preámbulos. Nina solicitará el divorcio. No pelearemos la custodia, pero debes prometer que nunca contactarás a las autoridades federales sobre nuestros negocios. ¿Así no funciona esto? Entonces no hay trato. No entiendes. No estoy negociando. La información ya fue enviada a la fiscalía. Lo que suceda después dependerá enteramente de lo cooperativos que sean ustedes con ellos. La línea quedó en silencio. Luego Víctor dijo algo en ruso que habría hecho sonrojar a un marinero. Te destruiré, terminó en español. Ya intentaste eso. Y fracasaste. Gabriel colgó sin sentir satisfacción. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de proteger a Emilio de una familia de mentirosos y criminales. Si Víctor iba a prisión, que así fuera. Si el negocio de Marlene colapsaba, era justicia. Pero todavía faltaba una pieza. Roberto Robles. La reunión con Silvia Bustamante se llevó a cabo en una cafetería en la colonia americana, en Guadalajara. Era una mujer atractiva de unos 40 años, de cabello cobrizo y ojos cautelosos. Gabriel había conducido hasta allá solo, dejando a Lorenzo fuera de esta conversación en particular. Señor Gómez, le tendió la mano. No estaba segura de que realmente vendría. Gracias por reunirse conmigo. Sé que esto es inusual. Se sentaron en una mesa del rincón. Silvia pidió té y Gabriel un café. Diego Paz dijo que quería hablar sobre Roberto, comenzó ella. ¿Cuál es su interés en mi exesposo? Gabriel optó por la honestidad. Ha estado teniendo una aventura con mi esposa. Recientemente me enteré de que mi hijo en realidad podría ser hijo de él. Estoy tratando de entender con qué tipo de hombre estoy tratando. La expresión de Silvia se endureció. Roberto es encantador, exitoso y completamente egoísta. Es todo lo que necesita saber. Necesito más que eso. Ella lo estudió por un largo momento, luego suspiró. ¿Qué quiere saber? ¿Por qué terminó su matrimonio? La historia oficial es diferencias irreconciliables. La verdad es que lo atrapé con otra mujer. No era la primera vez, pero sí la última que estuve dispuesta a tolerar. Solicité el divorcio. Pero Roberto ya se había estado preparando para ello. Había movido activos y ocultado cuentas. Para cuando mi abogado se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Recibí una fracción de lo que merecía. ¿Tiene pruebas de los activos ocultos? Algunas. No las suficientes para reabrir el caso, según mi abogado. ¿Por qué? Gabriel se inclinó hacia ella. Porque estoy construyendo un caso en su contra. Y si la defraudó a usted en el divorcio, eso es un delito. Puede que no sea demasiado tarde para ir tras él. ¿Qué quiere de mí? Todo lo que tenga. Documentos, estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, cualquier cosa que pruebe que ocultó dinero al tribunal. Silvia, considere esto, si la ayudo, ¿qué gano yo?
Si puede probar el fraude, usted puede presentar una moción para reabrir el acuerdo de divorcio. Podría obtener lo que se le debe. Y la reputación de Roberto como un desarrollador íntegro arderá en llamas. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. ¿Dónde firmo? Pasaron 2 horas revisando su documentación. Silvia había sido minuciosa. Tenía copias de estados de cuenta bancarios mostrando transferencias sospechosas, correos donde Roberto discutía mover dinero, e incluso testimonios de un contador que lo había ayudado a ocultar activos. Era circunstancial, pero combinado con la vigilancia actual de Diego Paz, pintaba el cuadro de un hombre que se creía por encima de la ley. «Hay algo más», dijo Silvia mientras se preparaban para irse. «Roberto siempre quiso tener hijos. Es parte del por qué fracasó nuestro matrimonio. Yo no los quería, él sí. Si su hijo de verdad es de él, no se alejará fácilmente. Peleará por la custodia. ¿Que lo intente? Usted no lo entiende. Roberto no pierde. Usará todos sus recursos, todas sus conexiones. Es implacable». Gabriel la miró a los ojos. «Yo también». De regreso en Monterrey, Gabriel recopiló todo en un expediente completo. La aventura de Nina, las violaciones y fraudes de Víctor, el fraude en el divorcio de Roberto. 3 objetivos, 3 vulnerabilidades separadas. La pregunta era cómo orquestar su destrucción simultánea. Esa noche, Lorenzo llamó con noticias. Los resultados de la prueba de paternidad regresaron. El corazón de Gabriel latió con fuerza. Y no eres el padre biológico de Emilio. La probabilidad de coincidencia de ADN es del 0%. Gabriel cerró los ojos. Lo sabía por lógica, pero escucharlo confirmado se sintió como un puñetazo en el estómago. «Hay más», continuó Lorenzo. El abogado de Nina solicitó una modificación inmediata de custodia citando los resultados de paternidad. Quieren la custodia principal para Nina, y que tú tengas visitas supervisadas. ¿Bajo qué fundamentos? Están argumentando que no tienes derechos legales como padre no biológico. He criado a Emilio desde que nació. Las leyes de Nuevo León reconocen la paternidad por posesión de Estado y lazos afectivos. Lo sé, y lo pelearemos. Pero Gabriel, van a ensuciar esto. Guerra presentó un recurso de tercería en nombre del padre biológico. Roberto está reclamando la paternidad. Oficialmente, sí. Quiere la custodia compartida con Nina. Gabriel sintió que la rabia se cristalizaba en una claridad helada. Roberto quería aparecer repentinamente, reclamar al niño que había ayudado a crear a través de engaños, y jugar a ser padre. Víctor y Marlene querían controlar la narrativa. Nina quería evitar las consecuencias. Todos estaban a punto de descubrir que Gabriel Gómez no se limitaba a negociar. Él ganaba. Fija una audiencia judicial, dijo Gabriel. Quiero esto resuelto rápido. Y Lorenzo, consígueme una reunión con el fiscal auxiliar que lleva la investigación de los Calderón. Es hora de hacer un trato. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino de preparación. Gabriel se reunió con el fiscal auxiliar de la República, Eduardo Aguas, un hombre serio en sus 50, que revisó la evidencia de Dimitri con creciente interés. Esto es sustancial, dijo Aguas. Si podemos verificar estas conexiones, Calderón Médica se enfrenta a multas serias y posibles cargos criminales para los directivos. Puedo dar testimonio sobre el historial de la familia, sus conexiones en Rusia, todo, ofreció Gabriel. ¿Por qué hace esto? Venganza, protección. Estas personas han estado defraudando al gobierno mientras se burlaban del país que les dio asilo. Merecen enfrentar a la justicia. Aguas asintió lentamente. Necesitaremos tiempo para construir un caso. Meses, probablemente. Puedo darles algo para acelerar el proceso. Gabriel entregó otro documento. Registros financieros que muestran que Víctor ha estado pagando sobornos a funcionarios rusos para facilitar las importaciones. Eso es terreno de cohecho internacional y lavado. Las cejas de Aguas se alzaron. ¿De dónde sacó esto? Contactos en Moscú. Todo legal. Todo verificable. Señor Gómez, ha estado muy ocupado. Tenía una buena motivación.
La audiencia de custodia fue programada para el lunes siguiente. Gabriel pasó el fin de semana con Emilio, no le habló sobre los resultados de la prueba, simplemente estuvo presente. Fueron al zoológico, jugaron videojuegos, comieron pizza, cosas normales, cosas que un padre y un hijo hacían. El domingo por la noche, Emilio preguntó, ¿de verdad no eres mi papá? A Gabriel se le cortó el aliento. ¿Quién te dijo eso? Escuché a mamá en el teléfono. Dijo que la prueba salió mal. Gabriel se arrodilló a la altura de sus ojos. Emilio, escúchame. La biología no determina a la familia. He sido tu papá desde el día en que naciste. Te enseñé a andar en bicicleta. Te leo cuentos para dormir. He estado ahí para cada rodilla raspada y cada pesadilla. Eso no cambia por una prueba. Pero Roberto es mi papá de verdad. Biológicamente, sí. Pero eso no significa que pueda llegar de la nada y alejarte de mí. No quiero irme con él. Ni siquiera lo conozco. Entonces pelearemos para asegurarnos de que no tengas que hacerlo. La audiencia del lunes fue tensa. La sala del tribunal era pequeña. Presidía la jueza Margarita Soria, conocida por ser justa pero estricta. Cristóbal Guerra representaba a los Calderón y a Nina. Un nuevo abogado, Alonso Macías, representaba a Roberto Robles. Lorenzo estaba sentado junto a Gabriel. Nina testificó primero, llorando mientras explicaba cómo había comenzado la aventura, cómo había estado confundida y abrumada. Se pintó a sí misma como la víctima y a Roberto como el persistente acosador. Fue una actuación. Roberto testificó después, afirmando que recientemente se había enterado de la existencia de Emilio, que quería ser padre, que tenía los recursos para mantener al niño. Convenientemente omitió las visitas mensuales al hotel. Luego llegó el turno de Gabriel. Señor Gómez, comenzó la jueza Soria. Se le ha informado que usted no es el padre biológico de Emilio. ¿Cuál es su postura sobre la custodia? Su señoría, he sido el padre de Emilio en todas las formas significativas durante 6 años. Lo he mantenido, lo he cuidado, lo he amado. La prueba de paternidad no cambia esa relación. Las leyes de Nuevo León reconocen la paternidad por posesión de Estado y lazos afectivos. Pero el señor Robles está reclamando sus derechos biológicos, interrumpió la jueza. Y la ley generalmente favorece a los padres biológicos. La ley también considera el interés superior del menor. Emilio no conoce al señor Robles. Transferirle la custodia a un extraño sería traumático. El abogado de Roberto intervino. Mi cliente está preparado para establecer una relación gradual con la transición adecuada. Su cliente ha estado acosando la escuela de mi hijo, dijo Gabriel fríamente. Asintió a Lorenzo, quien presentó las fotos de vigilancia de Diego Paz. Ha estado vigilando a Emilio desde la distancia durante meses. Si de verdad quisiera una relación, se habría acercado honestamente. En lugar de eso, ha estado llevando a cabo una aventura con mi esposa mientras observaba en secreto al niño que crearon. La jueza estudió las fotos. Señor Macías, ¿es esto exacto? El abogado de Roberto titubeó. Mi cliente simplemente se aseguraba de que el niño estuviera bien cuidado, observándolo desde un auto. La voz de la jueza Soria fue tajante. Ese es un comportamiento preocupante. La audiencia continuó por 2 horas más. Gabriel presentó testigos de carácter, documentación de su participación en la vida de Emilio y registros escolares que lo mostraban como el contacto principal de paternidad. Roberto presentó estados financieros y vagas promesas sobre su participación futura. Finalmente, la jueza Soria pidió un receso para deliberar. En un pasillo, Víctor y Marlene acorralaron a Gabriel. «¿Crees que estás ganando?» siseó Víctor. «Pero te has hecho enemigos poderosos». «Enemigos que están a punto de ser acusados de delitos federales», respondió Gabriel con calma. «¿Cómo va su cuenta de abogados estos días, Víctor?» «Escuché que defenderse de investigaciones de la fiscalía se vuelve muy caro». Los ojos de Marlene relampaguearon. «Te quitaremos a Emilio». «No, no lo harán. Porque la jueza ve lo que son, criminales manipuladores que usan a la familia como arma. Y cuando comience su juicio, sus derechos parental serán la menor de sus preocupaciones».
Cuando la jueza regresó, su expresión era indescifrable. Esta es una situación inusual, comenzó. Tenemos a un padre biológico reclamando sus derechos, un padre afectivo que ha criado a un niño, y una madre atrapada entre ellos. Sin embargo, la evidencia es clara de que el señor Gómez ha sido el cuidador principal y de que el niño tiene un vínculo fuerte con él. El interés reciente del señor Robles, aunque legalmente válido, no tiene más peso que 6 años de crianza. Roberto intentó protestar, pero la jueza levantó la mano. Por lo tanto, otorgo la custodia principal a Gabriel Gómez. Con derechos de visita para Nina Calderón en espera de que concluya su proceso de divorcio. Al señor Robles se le concederán visitas supervisadas a partir de 2 horas por semana para establecer una relación con el niño. Este acuerdo se revisará en 6 meses. La sala estalló. El rostro de Roberto se puso púrpura de ira. Nina se derrumbó en lágrimas. Víctor gritó algo en ruso sobre jueces corruptos. Gabriel sintió la mano de Lorenzo en su hombro. Ganaste el primer asalto. Ganamos, corrigió Gabriel. Todavía hay trabajo que hacer. Afuera de los juzgados, se habían reunido reporteros. Alguien les había avisado. Gabriel hizo una breve declaración sobre proteger los intereses de su hijo y luego se fue antes de que pudieran preguntar sobre los problemas legales de los Calderón. Esa noche, mientras Gabriel y Emilio cenaban en el nuevo departamento, su teléfono sonó. Número desconocido. Señor Gómez, soy Eduardo Aguas. Hemos acelerado la investigación de los Calderón basándonos en su evidencia. Ejecutaremos órdenes de cateo en Calderón Médica mañana por la mañana. Pensé que querría saberlo. Gabriel sonrió. Gracias por la actualización. Hay algo más. Víctor Calderón intentó huir del país esta tarde. Fue detenido en el aeropuerto. Marcamos su pasaporte. Bien. Después de colgar, Gabriel miró a Emilio, que hacía la tarea en la mesa de la cocina. Papá, preguntó el niño, ¿las cosas van a estar bien ahora? Sí, amiguito, creo que lo estarán. Pero Gabriel sabía que no era así. Los Calderón estaban acorralados, lo que los hacía peligrosos. Roberto estaba humillado, lo que lo hacía vengativo. Y Nina estaba desesperada, lo que la hacía impredecible. La guerra no había terminado. Solo estaba entrando en su fase final. La redada federal en Calderón Médica fue noticia de primera plana en el norte. Agentes con rompevientos sacaron cajas de documentos de los almacenes de la compañía mientras los helicópteros de noticias sobrevolaban. Víctor y Marlene fueron fotografiados siendo escoltados esposados. Aún no arrestados formalmente, pero detenidos para ser interrogados. Gabriel observó la cobertura desde su oficina sintiendo una lúgubre satisfacción. Años de una empresa criminal terminados en una sola mañana. Lorenzo llamó. ¿Has visto las noticias? Las estoy viendo ahora. El abogado de Víctor ya está haciendo ruido alegando una trampa de inculpación, hablando de familiares vengativos. Va a afirmar que tú fabricaste la evidencia. Déjalo que lo afirme. Todo lo que Dimitri encontró está documentado y es verificable. La fiscalía no habría actuado sin pruebas sólidas. Hay otro problema. Nina me llamó. Amenaza con pelear el arreglo de custodia, alegando que estás utilizando la investigación para predisponer a la jueza en contra de su familia. Puede intentarlo. La orden de custodia se basa en el bienestar de Emilio, no en la actividad criminal de sus abuelos. Pero Gabriel sabía que Nina tenía motivos para preocuparse. Con sus padres enfrentando cargos federales, su propia posición se debilitaba. Y Roberto, humillado por el fallo de custodia, estaría buscando formas de recuperar el control. Diego Paz llamó con una actualización sobre Roberto. Tu amigo el desarrollador se está desesperando. Ayer volvió a reunirse con Bruno Benítez, el regidor. Estaban discutiendo. Logré grabar el audio. Diego reprodujo la grabación. La voz de Roberto sonaba tensa. Tienes que acelerar la aprobación para el proyecto de la Aurora. Estoy enfrentando presión financiera. Benítez sonaba nervioso. No puedo simplemente forzar la aprobación. La investigación de ética sobre nuestra relación se está calentando.
Alguien filtró nuestras conversaciones anteriores. Entonces soluciónalo. Roberto, necesitas retroceder. Esto se está poniendo muy peligroso. Gabriel sonrió. Alguien había filtrado sus conversaciones. Ese alguien siendo el propio Gabriel, a través de una denuncia anónima a la Comisión de Ética del municipio. Las conexiones políticas de Roberto se estaban deshaciendo. Hay más, dijo Diego. Roberto ha estado liquidando activos. Vendió su departamento en el barrio antiguo y 2 propiedades de inversión. Está recaudando efectivo rápido. ¿Para honorarios legales o para huir? Las pruebas del fraude en su divorcio están llegando a la oficina del fiscal. El abogado de Silvia Bustamante presentó una moción para reabrir su caso de divorcio. Todo estaba convergiendo. Los Calderón enfrentaban cargos federales. Roberto enfrentaba investigaciones por fraude. Nina enfrentaba el divorcio y la pérdida de la custodia. Los 3 pilares de la conspiración contra Gabriel se estaban desmoronando. Pero Gabriel no podía sacudirse la sensación de que algo se acercaba. Los animales acorralados eran peligrosos, y él había acorralado a 3 de ellos. La llamada llegó el jueves. La voz de Nina estaba tensa de pánico. Gabriel, necesitamos hablar en persona. Es sobre Emilio. ¿Qué pasa con él? No por teléfono. Por favor. Un café mañana por la mañana. Se reunieron en una cafetería neutral en San Jerónimo. Nina se veía terrible. Ojeras oscuras, pérdida de peso, manos temblorosas. Mis padres irán a prisión, dijo sin preámbulos. Los abogados dicen que es solo cuestión de tiempo. Las violaciones por sí solas conllevan sentencias obligatorias. Debieron haber pensado en eso antes de hacer negocios con oligarcas sancionados. Gabriel, por favor. Sé que me odias, pero siguen siendo los abuelos de Emilio. Él crecerá sabiendo que su abuelo es un delincuente. Crecerá sabiendo que su abuelo tomó decisiones y enfrentó las consecuencias. Eso se llama justicia. La compostura de Nina se quebró. Destruiste a toda mi familia. ¿Valió la pena? Tu familia se destruyó a sí misma. Yo solo lo documenté. ¿Y qué hay de Roberto? ¿Qué pasa con él? Amenaza con llevarse a Emilio y huir. Está desesperado, Gabriel. Dice que si no puede tener la custodia legalmente, la tomará ilegalmente. La sangre de Gabriel se heló. ¿Eso es una amenaza? Es una advertencia. Roberto no acepta perder. Y con todo derrumbándose a su alrededor, no está pensando con claridad. Si toca a mi hijo, lo lamentará. Él no te tiene miedo. Ya no le tiene miedo a nada. Ya perdió sus conexiones políticas. Su reputación está en ruinas y la investigación por fraude lo va a dejar en bancarrota. ¿Qué le impide simplemente desaparecer con Emilio? Gabriel se puso de pie. Dile a Roberto que si se acerca a Emilio, haré que lo arresten. Y dile que tengo pruebas de algo más que un simple fraude en el divorcio. Tengo pruebas de evasión fiscal, soborno y conspiración. Si quiere jugar rudo, lo voy a enterrar. Nina lo tomó del brazo. Gabriel, espera. ¿Y si te ayudo? ¿Y si testifico contra Roberto a cambio de... No sé, visitas supervisadas con Emilio? ¿Por qué lo traicionarías a él? Porque tengo miedo. Porque mis padres van a ir a prisión y necesito protegerme. Porque tal vez si coopero, los fiscales serán más benévolos conmigo. Gabriel la estudió. Nina era una sobreviviente. Siempre lo había sido. Había sobrevivido a la criminalidad de sus padres fingiendo ignorancia. Había sobrevivido a su infidelidad mintiendo. Ahora sobrevivía de nuevo, traicionando a sus coconspiradores. ¿Qué tienes sobre Roberto? Todo. Correos electrónicos, grabaciones, documentos financieros. Él confió en mí dándome acceso a sus cuentas. Creyó que yo era demasiado estúpida para entender lo que estaba viendo. Pero no lo eras. Crecí viendo a mis padres ejecutar estafas. ¿Sé cómo funciona esto? Gabriel tomó una decisión. Lleva todo a la oficina de Lorenzo mañana.
Si es útil, hablaremos sobre las visitas. Esa noche, Gabriel reforzó la seguridad en su edificio de departamentos e instaló cámaras. Informó a la escuela de Emilio sobre la situación, entregando fotos de Roberto e instrucciones para llamar a la policía si aparecía. Diego Paz comenzó una vigilancia 24/7 sobre los movimientos de Roberto. El fin de semana pasó de forma tensa. Nina entregó su evidencia, un tesoro de documentos incriminatorios que mostraban la evasión fiscal de Roberto, sus sobornos a funcionarios del municipio y sus activos ocultos. Lorenzo remitió todo a las autoridades correspondientes. El lunes por la mañana, Roberto Robles fue arrestado en su oficina. Los cargos: fraude, evasión fiscal y soborno. Su fianza se fijó en $875,000 pesos, la cual pagó de inmediato, pero su pasaporte fue confiscado. Gabriel vio el arresto en las noticias y no sintió triunfo, solo alivio. Una amenaza más neutralizada. Pero esa tarde, su teléfono sonó. La escuela de Emilio. Señor Gómez, tenemos una situación. Un hombre que afirma ser el padre de Emilio intentó recogerlo de la escuela. Nos negamos y llamamos a la policía, pero creímos que debía saberlo. El corazón de Gabriel martilleaba. Emilio está a salvo. Está en la oficina del director con un guardia de seguridad. La policía está aquí. Voy en camino. Gabriel rompió todos los límites de velocidad para llegar a la escuela. Las patrullas llenaban el estacionamiento. Adentro, encontró a Emilio llorando en la oficina del director mientras los oficiales tomaban declaraciones. Papá. Emilio corrió hacia él y Gabriel lo levantó. Está bien, amiguito. Te tengo. Un oficial de policía se acercó. Señor Gómez, soy el oficial Tomás Bravo. Detuvimos a Roberto Robles intentando llevarse a su hijo de la escuela. Afirmó tener derechos de custodia. No los tiene. Hay una orden judicial. Estamos al tanto. El señor Robles violó la orden y las condiciones de su fianza. Está siendo puesto bajo custodia nuevamente. Añadiremos cargos por intento de secuestro. Gabriel sintió a Emilio temblar en sus brazos. ¿Se ha ido? Sí, señor. Esta vez no se le concederá fianza. Mientras la policía se llevaba a Roberto esposado, los ojos del desarrollador encontraron a Gabriel. Su mirada era de puro odio. Roberto gritó algo ininteligible antes de ser empujado a la parte trasera de una patrulla. Gabriel llevó a Emilio a casa, pidió pizza y pasó la noche simplemente abrazando a su hijo. Tenía miedo, admitió Emilio. Lo sé, pero hiciste todo bien. Te quedaste con tu maestra. No te fuiste con el extraño. Estoy orgulloso de ti. ¿De verdad él es mi papá? Biológicamente, sí. Pero eso no lo convierte en familia. La familia es la gente que te ama y te protege, no la gente que intenta alejarte. Emilio se quedó en silencio por mucho tiempo. Entonces tú eres mi verdadero papá. A Gabriel le ardieron los ojos. Sí, amiguito. Lo soy. Al día siguiente llegaron más noticias. Víctor y Marlene Calderón aceptaron un acuerdo de culpabilidad. 10 años en prisión federal para Víctor, 5 para Marlene, a cambio de su cooperación y el decomiso de sus activos. Calderón Médica sería disuelta y sus activos utilizados para pagar multas y restituciones. Roberto Robles, enfrentando cargos de secuestro además de todo lo demás, ya no tenía poder de negociación. Su abogado negoció un acuerdo donde se declaró culpable de fraude e intento de secuestro, recibiendo 8 años de prisión. A cambio, renunció permanentemente a todos sus derechos perentes sobre Emilio. Nina, quien había cooperado con los fiscales, recibió libertad condicional y una multa cuantiosa. Aceptó tener visitas supervisadas con Emilio 2 horas por semana, sujeto a que completara la terapia con éxito. El divorcio se finalizó en una mañana gris de diciembre. Gabriel se quedó de pie en el juzgado y no sintió nada. Ni tristeza ni alivio, solo entumecimiento. 7 años de su vida habían terminado. Pero tenía a Emilio. Eso era lo que importaba. Lorenzo se reunió con él para tomar un café después. Lo lograste, dijo el abogado. La custodia.
Justicia para los Calderón. Roberto tras las rejas. Felicidades. No se siente como ganar. ¿Cómo se siente? Como si hubiera quemado un bosque entero para matar a una serpiente. Lorenzo consideró esto. Tal vez, pero la serpiente era venenosa y el bosque se estaba pudriendo por dentro. A veces la destrucción es necesaria. Gabriel pensó en la arrogancia de Víctor, la crueldad de Marlene, los privilegios de Roberto, las mentiras de Nina. Habían construido sus vidas sobre el engaño y la explotación. Se habían burlado de él, lo habían utilizado y habían intentado robarle a su hijo. Tal vez tengas razón, dijo Gabriel. La primavera llegó a Monterrey con lluvia y flores de cerezo. Gabriel se asentó en una rutina con Emilio, dejarlo en la escuela, las prácticas de fútbol, las caminatas de fin de semana en la montaña. El niño estaba prosperando, sus pesadillas se desvanecían y su sonrisa volvía. Las visitas supervisadas de Nina continuaron. Incómodas pero pacíficas. Lo estaba intentando, Gabriel podía notarlo. Intentaba reconstruir algún tipo de relación con el hijo sobre el que había mentido. Que tuviera éxito o no dependería de Emilio. El trabajo de consultoría de Gabriel repuntó. Clientes que se habían enterado de sus habilidades de investigación comenzaron a solicitar sus servicios. Rechazó la mayoría, pero tomó un par de casos interesantes. Nada criminal, solo inteligencia de negocios que utilizaba sus contactos rusos y su experiencia en Moscú. Dimitri le escribía con regularidad, actualizándolo sobre las repercusiones del caso Calderón. La investigación había destapado toda una red de empresas de equipo médico que operaban estafas similares. Las pruebas de Gabriel habían desencadenado una cascada de procesamientos federales. Un sábado de abril, Gabriel llevó a Emilio al zoológico. Se detuvieron frente a la exhibición del oso ruso. Era el favorito de Emilio, ver a los enormes animales caminar pesadamente por su recinto. Se ven malos, dijo Emilio. No son malos, solo poderosos. Y recuerdan las cosas. Los osos tienen buena memoria. Como tú. Gabriel se rió. Tal vez un poco. Mientras caminaban de regreso al auto, Emilio le tomó la mano. Papá, me alegro de que seas mi papá. Yo también, amiguito. Yo también. Esa noche, después de que Emilio se había ido a la cama, Gabriel se sentó en su balcón con un vaso de vodka. Pensó en la cena en la casa de los Calderón, en la copa de Marlene haciéndose añicos contra el suelo cuando él había hablado en ruso. Ese momento lo había cambiado todo. Su teléfono vibró. Un correo de Eduardo Aguas, de la Fiscalía. Gabriel. Pensé que querría saberlo. La cooperación de Víctor Calderón llevó al arresto de 3 oligarcas rusos relacionados con violaciones a las sanciones internacionales. Usted ayudó a resolver un caso enorme. El Departamento del Tesoro y la Secretaría de Hacienda están agradecidos, aunque no puedan decirlo oficialmente. Si alguna vez le interesa el trabajo de consultoría para el gobierno, hágamelo saber. Nos vendría bien gente con sus habilidades. Eduardo. Gabriel borró el correo. Había tenido suficiente de investigaciones y venganzas. Había desmantelado a las personas que le habían hecho daño, había protegido a su hijo y se había asegurado de que se hiciera justicia. Eso era suficiente. Pero mientras miraba las luces de la ciudad, Gabriel no pudo evitar sentir una gran satisfacción. El tonto del que se habían burlado durante la cena había destruido su imperio utilizando nada más que paciencia, inteligencia y el mismo idioma que ellos creían que mantenía a salvo sus secretos. Marlene había tenido razón en una cosa, Gabriel tenía buena memoria. Y, al final, eso había marcado toda la diferencia. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla. Y los veré allí.